por fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan fiel. Con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta gloriosa mañana, ya de día lunes, lunes 15 de agosto. Glorificamos el nombre de nuestro Dios en este nuevo día, en esta nueva jornada. Les saludamos a todos en el nombre del Señor y Salvador Jesús en esta nueva jornada, tal como decía, y dando gracias a Dios que nos concede una vez más poder estar en este lugar y transmitiendo, ¿cierto?, para todo el mundo el Evangelio de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Agradecemos por estos 2 días de sábado y domingo que estuvimos en el lugar de Rancagua, para la gloria del Señor, compartiendo con la Asociación de Iglesias Apostólicas Unicistas del Nombre, amén, ahí en el lugar de Rancagua, en Millán, 635, si no me equivoco, que preside ahí el pastor Ramírez, amén. Dios bendiga al pastor Ramírez, Dios bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos que le colaboran ahí en la administración y a todos los que le ayudan, amén. A mi hermano Toro también, creo que está por ahí. Y así, el pastor, se me olvida, Burgos, David Burgos, amén. Dios le bendiga. Y a todos los ministros que estuvieron compartiendo el día sábado de diferentes lugares, hermanos amados, eh, y confraternizando con la iglesia. Bueno, debo una disculpa, más que una disculpa, pedirles perdón, hermanos, por el día de ayer. Tuvimos la transmisión en Renca y ignorantemente, torpemente topé el mute, no me di cuenta. Tuvimos un precioso culto, amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia, Dios le bendiga, hermano Jorge, del lugar de Semillero, y también así a todos los hermanos de allá. Como decía, lamentablemente topé el mute y no me di cuenta, ¿verdad? Y después revisando el Facebook vi los comentarios y decía, pastor, está muteado, está en silencio, pero ya no había nada que hacer. Ya el video estaba eh, ya editado, no se podía hacer nada. Pero bueno, ahí el video que grabo aparte para YouTube se lo envié, así que si lo quiere escuchar ahí, hermanos, ahí lo tiene para que se goce, amén, en la palabra de nuestro Dios, una palabra muy hermosa con respecto, ¿cierto?, a nuestra ciudadanía, la ciudad de Dios, la ciudad la cual usted y yo un día vamos a llegar si somos fieles, amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, amén. Así que en esto glorificamos al Señor, amén. Damos honra y gloria y pido perdón, hermanos amados, por el error cometido el día de ayer en cuanto a la transmisión. Así que, bueno, ya el mal está hecho, pero como le digo, con un bien se repara el mal y el video está ahí si usted lo quiere oír, amén. Y aquellos que yo tengo
WhatsApp también, si quieren solicitarlo, se lo envío para que lo vean en YouTube. Y en YouTube usted se puede suscribir, está como José Manuel Pérez Ceballos, el canal, usted sube, se suscribe, ¿cierto? Y le da like para que podamos mantener también ese canal. No para hacerme famoso yo, hermano, yo no quiero ser famoso, quiero que el Señor Jesucristo sea conocido. Ahí hay muchos videos de hermanos, pastores que han predicado, que lo hemos subido, ¿cierto? A esa plataforma para entregar también el conocimiento de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día es laboral, también para muchos, los estudiantes creo que hoy día no tienen clase, pero nosotros tenemos que trabajar, amén. Así que vamos a ir de lleno a lo nuestro, que es la palabra del Señor. Le pido la oración también por el Luis Faúndez, amén. Estamos orando por él para que Dios haga una obra en esta familia, no solamente, hermanos, con respecto al problema que ellos tienen, sino que el corazón de ellos sea inclinado al, a Dios para que también ellos puedan obtener la salvación de su alma. Amén. Así que, bueno, vamos al capítulo 14. Le invito a abrir su Biblia, capítulo 14 de Hechos. Ahí estamos, hermanos. Se ha hecho largo, ¿cierto? Este libro, pero es que hay que analizar la escritura punto a punto. Nosotros cometemos muchos errores a veces cuando de un texto hacemos una doctrina o malinterpretamos un texto porque no tenemos la hermenéutica, ¿cierto?, para poder eh, aprender. Hoy día conversábamos con un ministro, muchos dicen, no, la teología, no, que pura letra. La teología, la definición de teología, hermanos, es el estudio de Dios. Eso significa la teología, estudio de Dios. Por tanto, no tiene nada de malo. Ahora, mire, si yo cruzo esa definición con lo que el apóstol Pablo aconseja, diciendo crecer, escuche bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, fíjese, en dos cosas fundamentales. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Significa esto, hermanos amados, no es ningún delito, ni un pecado, ni una maldad que usted conozca al Señor. Porque para predicar al Señor hay que conocerlo. ¿Y cómo conozco al Señor? Esto no es miticismo, hermano, que el Señor va a venir de noche y me va a revelar quién es Él. No, la Escritura ya está toda revelada. Por eso que en Daniel, Él le dice, no selles las palabras de este libro, pero en Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Se abre. Juan lo ve. Dice que cayó como muerto. Dios bendiga a nuestro hermano Camer Arango de Colombia. Dios le bendiga. Cayó como muerto. O sea, Dios se ha dado a conocer a través de los tiempos. Amén. Primero, como dice en hebreo, a través de los profetas. Los profetas manifestaron a Dios y su poder. Por eso que hacían prodigios, señales, ¿cierto? Y Dios se manifiesta de esa manera y también exponiéndole la palabra, por supuesto. Y en el tiempo antiguo, los postreros tiempos, hablado por el Hijo, o sea, por la manifestación. Amén, por Cristo. Cristo revela a Dios. ¿Se acuerda cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí donde estaban los 11. Felipe, porque ya el traidor había salido. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora Jesús le pregunta, ¿cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Importante la escritura? Sí, debemos amar la palabra. Debemos amarla, leerla, creerla y obedecerla. Y si no entiende, pídale a Dios entendimiento. Amén. Dios dará entendimiento, ¿cierto? A aquellos que demandan. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Bien, oremos por la unidad de la iglesia. La iglesia quiere unirse. Los hermanos, yo sé que usted quiere una unidad, no bajo el letrero legalista, sino bajo el poder de nuestro Dios. Oremos por nuestros pastores, para que Dios les conceda sabiduría y entendimiento y podamos así estar unidos. Se están reuniendo diferentes grupos a nivel del país, del nombre, pero los que tienen que reunirse son los pastores.
y llegaron a un acuerdo escritural. ¿Mm? Asentar su fe en la escritura. Y así sacaron muchas cosas que penetraron a la iglesia, que no les permite el crecimiento de la iglesia. Así que oremos en esa dirección. ¿Mm? Capítulo 14, en el nombre de Jesús, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Más los judíos no creían, pero más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí en estos primeros 4 versículos, hermanos, podemos analizar en profundidad la predicación del Evangelio. Seguía, ¿cierto?, a través de los apóstoles, en este caso Pablo, donde entran a Iconio, ¿cierto?, y hablaron de tal manera que muchos creyeron. Y aquí apunta, ¿cierto?, que muchos judíos y asimismo griegos creyeron en la predicación del Evangelio. Pero ¿qué sucedió? Con los judíos que no creían, ellos incitaron, ¿cierto?, a los gentiles. Mire, lo ocupaban como los judíos eran muy astutos, hermanos, sobre todo aquellos que no eran creyentes. Con respecto a la ley, no podían, según ellos, tratarse con los gentiles, ¿verdad? Ni siquiera hablarlo. Pero para el mal, para hacer este mal, ¿cierto?, de incitarlos contra los apóstoles y contra el Evangelio, sí lo podían hacer. Incitaban esto a los gentiles y los llevaban, ¿cierto?, a no creer en la predicación del Evangelio. ¿Mm? Pero ni con esto, ¿cierto?, dice la Escritura que ellos, hermanos, huyeron de aquel lugar, sino que permanecieron un buen tiempo, ¿cierto?, para dar testimonio de la palabra de Dios. Y Dios los apoyaba con señales y con prodigios. Amén. Porque era la única manera, hermanos, que aquellos creyesen. ¿Mm? Hoy día nosotros no necesitamos ver una señal. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos creído. 2, porque ya hemos sido perdonados a través del bautismo en agua. 3, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos ver señal hoy día. El que diga que necesita ver señal para creer está equivocado. ¿Necesita usted una señal para creer hoy día? Amén. Los que hemos creído no, porque ya creímos, ya estamos adentro. Amén, ya estamos adentro. Entonces, hermanos amados, dice que, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con quienes, con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra. Ahí, ya cuando se juntaron los judíos y los gentiles, ¿cierto?, y los gobernantes, huyeron. Huyeron no porque tenían miedo, sino porque el Evangelio tenía que seguir propagándose. Amén. Hay momentos que uno debe huir, ¿verdad? Como Pablo cuando le dice al joven, huye de las pasiones juveniles. No debemos a veces hacernos los valientes, amén, cuando no corresponda. Por eso que el hombre y la mujer de Dios debe ser guiada por el Espíritu Santo, siempre, siempre. Amén. Entonces, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía y toda la región circunvecina. Allí predicaban el Evangelio. Huyeron a estas ciudades que estaban cerca, ¿verdad? ¿Para qué? No para esconderse ahí, sino que claramente dice, y allí predicaban el Evangelio. El Evangelio se tenía que seguir expandiendo. Ese era el fin que Dios, a través de ciertos, tomaba estos instrumentos de persecución para seguir presionando a los discípulos para que siguieran al otro lado, porque
el mandato fue en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo de entonces. Amén. Todo el mundo de entonces, de ese tiempo, recibió el evangelio. Por eso que muchas veces usted lee en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, y esa piedra permanece hasta el día de hoy. Entonces usted va a ese lugar y no encuentra la piedra. No. Cuando el escritor escribe en ese tiempo, la piedra todavía estaba. Entonces por eso él termina diciendo, y esa piedra o esa señal permanece hasta este día. Usted va allá y no la va a encontrar. No porque Dios sea mentiroso, porque usted tiene que entender el sentido de la escritura. ¿Eh? El mundo de entonces fue evangelizado. El evangelio se propagó por todo el mundo. Que muchos dicen hoy día, no, es que la última parte del mundo es Chile y cuando llegue a Chile va a ocurrir al final. No, si el evangelio llegó a Chile hace más de 60 años. El verdadero evangelio. El falso evangelio llegó con Cristóbal Colón, con la Iglesia Católica, y que se predicó a punta de espada. ¿Mm? Se obligaba a la gente a creer no en el evangelio, pues digo, el falso evangelio, sino en una religión. Se impuso una religión a nivel mundial. Pero como dijo Pablo, yo me alegro que Cristo sea predicado de una u otra manera. ¿Mm? Porque de una u otra manera el hombre tomó conocimiento de que había un Dios y que su nombre era Jesús. Los demás lo distorsionaron. Amén. El catolicismo romano nosotros sabemos, hermanos, que ha distorsionado totalmente. El catolicismo romano es una mezcla de religión y filosofía. Y por eso es que es importante. Pero Dios igual se toma los medios, hermano. En esto alabamos a Dios por su sabiduría, por su bondad, por su misericordia, porque no hay otro Dios como el nuestro. ¿Mm? En él podemos estar seguros. Entonces dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo, escuche, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Juntamente con la muchedumbre, querían ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, escuche, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en su propio camino. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Le explica Pablo, ¿cierto? El Señor a través de Pablo, perdón, que no hicieran estas cosas que eran vanidades, eran vanas. Estos oficios religiosos que ellos hacían a sus dioses eran vanos. Y aquí creyendo, ¿cierto? Que Pablo y Bernabé eran dioses encarnados, ¿verdad? En esta tierra querían ofrecer sacrificios de adoración, sacrificios, ¿cierto? De sangre. Y Pablo y Bernabé, ¿cierto? Rasgaron sus ropas. ¿Por qué? Porque querían mostrar su condición de hombre delante de ellos, para que ellos entendiesen que estos que habían
por lo cual Dios había operado una señal o un milagro, ¿verdad? Un milagro, eran tan igual que ellos. Entonces les explica que las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Los dejó andar. Pero dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, igual Dios daba testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, pese a la idolatría y la ignorancia que había en la antigüedad, escuche bien, mire la misericordia de Dios. Le daba lluvia, ¿cierto? Para que la tierra fructificara. Aún así, Dios no le negó el tiempo para que el hombre, ¿cierto?, pudiera subsistir. Porque Dios puede decir, se acabó, se cerró esto y se acabó. Sin embargo, la bondad de Dios, pese a la ignorancia del mundo, Dios igual le daba de lo suyo. Por eso que, hermano, no debemos concluir si Dios está o no está con nosotros con las cosas que nos rodean. Si me va bien en el trabajo, Dios está conmigo. No, debemos entender claramente a través de la palabra cuando Dios está conmigo o no está conmigo. Muchas veces pesamos un culto, ¿cierto?, nuestro, cuando vemos que la gente llora, que la gente se emociona y decimos, Dios estuvo ahí. Ahora nosotros debemos analizar a la luz de la palabra si Dios está ahí o no está ahí. Porque si no hay enseñanza, si no hay, como dice Pablo, que hay cuando reunir, hay doctrina, hay lengua, hay salmos, hay una adoración de acuerdo a la escritura, ahí Dios va a estar ahí. Ahí sí Dios va a estar ahí. Por eso no debemos interpretar las cosas a nuestra manera o de acuerdo a la superstición. ¿Ah? El hombre siempre interpreta las cosas de acuerdo a la superstición, de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que ellos han alcanzado. Por ejemplo, hoy día la gente dice, el que hace bien le va bien, y el que hace mal le va mal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo explica usted lo de Job? Era un varón justo, perfecto, recto y temeroso. ¿Cómo lo explica? Que se le murieron los 10 hijos de una, que perdió toda su hacienda de una, y que le vino una enfermedad de una. ¿Cómo puede explicar eso usted? Si usted no conoce la escritura. Es importante el conocimiento. ¿Cómo puede explicar que los apóstoles han sido muertos de una manera bárbara y que aún nuestro Redentor haya sido crucificado haciendo tanto bien? La vida no es como nosotros pensamos. Por eso que el Señor le dijo a Israel, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Por eso que debemos ser, hermanos, lectores asiduos de la Escritura, para no entrar en la ignorancia que entraron esta gente, ¿cierto?, queriéndole rendir tributo a Pablo y a Bernabé. ¿Mm? ¿Qué es mejor? O sea, muchas veces y por mucho tiempo se ha colocado los bueyes detrás de la carreta. Las personas que son de campo me entienden. Los bueyes no van detrás de la carreta, los bueyes van delante. En el arado va detrás de los bueyes y no adelante. Es un absurdo. Por eso el orden escritural es el que Dios ha impuesto. Amén. Es el que Dios ha impulsado. Porque usted estando en la tierra, siendo un creyente, le va a venir mal y le va a venir bien. Amén. Y no le va a venir bien solamente porque usted es un hijo de Dios. De ahí una mala interpretación. Amén. Porque estamos en esta tierra todavía. Vamos a sufrir enfermedades. Muchos han partido y es el fin de todo ser humano. Por eso que Salomón cuando ve esto dice que esto ocurre a todos. A ricos, a pobres, a sabios, a no sabios, a justos, a no justos. Debemos entender lo que es la vida porque Cristo vino a revelar realmente. Entonces, si usted no lee la escritura, ¿verdad? Puede llegar a renegar contra Dios por ignorancia. Amén. Entonces, estos hombres en ignorancia quisieron, ¿cierto?, agasajar, ¿cierto?, a Pablo y a Bernabé, pero Pablo se resistió.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, los de Iconio, los que venían detrás, ¿cierto? Porque siempre, hermano, venía la sombra de la iglesia, de los predicadores, perdón, de los apóstoles, hermanos amados, persiguiéndolos. ¿Mm? Y en vez de hacer un mal, le hacían un bien, porque ellos llegaban a otra ciudad y volvían a predicar el Evangelio. Y por eso que por ahí vamos a llegar a un momento que unos dicen los que trastornan este mundo han llegado aquí. O sea, ya eran archiconocidos. Entonces dice, vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron, perdón, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Mm? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjese que en cada ciudad se asentaban discípulos, se levantaban discípulos, amén, nuevos, amén. Y por eso que Pablo después hace un segundo viaje, para poder, dice, eh, ver el ánimo de los discípulos, ver cómo estaban las cosas. Él como que supervisó, ¿cierto?, a aquellos que se le había predicado el Evangelio. Entonces, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, ¿ve?, volvieron a dónde? A Listria, a Iconio y Antioquía. Volvieron un poco atrás, a un repaso. Confirmando, dice, el ánimo de los discípulos, aquí está, ¿ve?, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones, ahí está, entremos en el reino de Dios, ¿ve? Ellos se devolvieron para ver los discípulos que habían quedado allá, confirmarlo, pues decir, confirmar el ánimo, qué ánimo tenían, ¿ah? Es como el médico, cuando usted lo examina, y animándolos, exhortándolos. Por eso que la palabra del Señor, hermanos, y la profecía real tiene que tener exhortación, edificación y consolación. El que predica y enseña tiene que cumplir con estas tres cosas: exhortación, consolación y edificación. Hoy hay predicadores que agarran la huasca y le empiezan a pegar a la iglesia, a golpearla porque la iglesia no levanta las manos, porque la iglesia no dice aleluya, porque la iglesia no dice amén. No, hermano, ojo con eso. Ojo, no pleitee usted con el pueblo de Dios. No pleitee. Contra el pecado sí. Ahí hay que exhortar duramente contra el pecado. Consolar donde hay debilidades en el Señor, ¿m?, y edificar. Para eso es la palabra. La palabra. Por eso que Timoteo es, hermano, aconsejado por Pablo, diciéndole que predique, ¿qué cosa? La palabra. Amén. Sí, vamos concluyendo ya, hermanos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿cierto? Y constituyeron ancianos, plural, constituyeron ancianos, amén, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Anciano es pastor. Amén. Más de un pastor. Muchos dicen, no, en una iglesia no pueden haber solo un pastor, porque si es una iglesia grande debería haber más de un pastor. O el pastor o los ancianos. Amén. ¿Para qué? Para poder gobernar bien. El gobierno de Dios es pluralista, no es singular. Porque cuando es singular, un hombre se hace como el Papa de Roma. Hay un líder absoluto. Lo que dice el Papa, eso es. Debemos examinar bien la escritura. Si una iglesia pequeña, por supuesto, más de 1, 2, 3 ancianos van a estar ahí apoyando, ¿cierto? Porque dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero esto siempre tiene que hacerse en pos de la iglesia, favoreciendo la iglesia, no lo personal, no lo de uno. Amén. No queriendo favorecer mi condición, favoreciendo siempre a la iglesia. De eso se trata, porque este negocio es del Señor, no es de nosotros. Amén. Entonces constituyeron a los ancianos, ¿cierto? Y habiendo ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiéndolos predicado la palabra en Perge, descendieron a Dalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Vuelven nuevamente a Antioquía. Antioquía fue el centro, por decirlo así, de la iglesia, después de Jerusalén. Ya de ahí, si usted ve,
la entrada de los judíos al Evangelio es menos, y se sitúa la iglesia, por decirlo así, un central, la central de operaciones ahí en Antioquía, deja de ser Jerusalén. Y habiendo llegado, fíjese, habiendo llegado y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a quienes, a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Concluye uno de los primeros viajes, ¿cierto?, que se le habían encomendado a Pablo y a Bernabé, a los cuales habían llevado a Juan Marcos. Juan Marcos, a mitad del viaje, se volvió. No se sabe si tuvo miedo, no sé. No voy a entrar en esos detalles, amén. Pero Juan Marcos se devuelve. Esto causa la molestia de Pablo, ¿cierto? Después lo vamos a ver. Es lógico, estos hermanos amados. Se moleste, pero no nos hacemos de enemigos de los hermanos y eso. Y donde va el rencor ahí y queda en el corazón. No, porque Pablo al final de sus días envió por Juan Marcos y diciendo que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Los errores que cometamos como creyentes no nos deben hacer enemigos los unos de los otros. Ese es el problema hoy día. Cuando hay alguien que está cometiendo un error en cuanto al Evangelio, lo miramos como enemigo, ¿no? Debemos restaurarlo a la luz de la palabra y tener paciencia para que Dios le dé entendimiento. Amén. Parece que hay divisiones entre ministro y día porque lo miran de esta manera. Quieren ser ellos más grandes que el Señor y no es así, hermanos. Se lo vuelvo a decir, nosotros debemos buscar el bien de la iglesia, no el bien nuestro. No porque yo tengo más almas o quiero tener más almas que los otros. Porque esto no se trata de ser prosélitos. Dios no mandó a ser prosélitos, Dios mandó a ser discípulos. Y cada cual debe tomar su ministerio, cada cual debe tomar su don que Dios le dio y trabajarlo de acuerdo a lo que Dios ha demandado para beneficiar así la iglesia de Cristo. Porque esta es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de alguien determinado, de alguien determinado, hermano, de algún hombre determinado. Debemos siempre tener esta mentalidad de unidad en la iglesia para que así, hermanos amados, podamos cumplir con su voluntad. Bien, si Dios quiere, mañana vamos por el capítulo 15, hermanos 15, para seguir aprendiendo. Amén. Y reitero, me perdone por el tema de ayer, espero que no se vuelva a repetir y que esta enseñanza de este día sea de gran provecho para usted. No duden en enviar sus preguntas. Amén. Yo no lo sé todo. Amén. Todo lo sabe el Señor. Hemos ido aprendiendo a través de los tiempos, por misericordia. Hemos ido adquiriendo, ¿cierto?, el conocimiento de Dios para poder entregarlo a la iglesia. La Escritura nos enseña que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Así que le pido, comparte este video, dele like, suscríbase en YouTube. Necesitamos que se suscriba y comparta también los videos de YouTube para poder llegar a más almas que no conocen a Dios. Amén. Así que muchas gracias, hermanos, hermanas, por su sintonía. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Paz de Jesús para usted y para toda su familia. Bendiciones. Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido,